estaría la integridad. Creo que eso es un marco perfecto donde te permite moverte. No hay dudas en cuál es tu marco, cuál es tu franja, hasta dónde te puedes mover y hacer las cosas muy bien. No hay cosa mejor que tener contento al jefe. Todo va a fluir más rápido, todo camina mejor. Qué bueno que una persona que ya ha recorrido ese camino de una manera tan exitosa como tú lo has hecho, pueda darle ese tip que de alguna forma les va a permitir marcar la diferencia. Seguir como innovando, tomar siempre la posición en la primera línea. Yo pongo un ejemplo muy sencillo que es sentarse en la primera fila. Muy buenos días para todos a este espacio virtual denominado Encuentros. En este programa nos interesa tener invitados que puedan aportar desde la experiencia, desde la práctica. Y hoy tenemos una invitada de lujo que nos va a estar acompañando a lo largo del programa y que seguramente con su experiencia va a poder transmitir unas verdaderas experiencias de vida, valga la redundancia, para todos los que vean este programa. Quiero darle la bienvenida a la doctora Alexandra del Valle. Gracias, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Espero que pues mi participación y la experiencia sea útil para todos los que escuchen esta charla. No lo dudo. Quiero hacer una pequeña presentación de la doctora Alexandra, que por supuesto esto va a ser, con el perdón de ella, un resumen de lo que haya realizado durante toda su vida profesional, pero la doctora Alexandra es administradora de empresas de la Universidad del Norte, ubicada en Barranquilla, Colombia, esta bella universidad, donde se graduó en el año 2004. Luego continúa estudiando un programa de especialización en negocios internacionales en la Universidad del Norte. Posteriormente, en INALDE, de la Universidad de La Sabana, hace un programa de alta dirección. Seguidamente, cursa una maestría en dirección financiera en la Universidad de Barcelona. Acto seguido, ingresa como estudiante en práctica en la compañía Monómero Colombo Venezolanos S.A., ubicada en Barranquilla, en el año 2003, donde continúa aprendiendo y creciendo profesionalmente en la gerencia de suministros de materias primas por un periodo de 5 años. Posteriormente se traslada a la gerencia de tesorería en el año 2008, donde se desempeña en varios cargos profesionales y de jefatura hasta lograr ocupar la gerencia de tesorería por un periodo de 5 años, entre 2016 y 2021, año en el que la ascienden a gerente corporativa de finanzas, que es un cargo medular, el cual en el día de hoy desempeña. Recientemente, la doctora Alexandra ha sido admitida para cursar el Advanced Management Program de la IE University en Madrid y además ha logrado obtener un cupo dentro del Challenge de Mujeres Directivas de esta institución. ¡Wow, doctora Alexandra! Realmente es muy interesante su hoja de vida. Mis felicitaciones por esta carrera profesional y personal tan linda que ha desarrollado y nuevamente es un gusto para nosotros poderla tener. Muchas gracias, muchas gracias. El honor es mío que me hayan invitado. Estoy muy complacida de poder participar de esto. Antes de hacerle una serie de preguntas que me surgen de leer esta brillante hoja de vida, quisiera hacerle una pregunta un poco personal y es, ¿qué caracteriza a la profesional Alexandra del Valle para ser esa mujer exitosa que hoy en día es? ¿Cuál es ese verdadero secreto que envuelve la doctora Alexandra que le ha permitido avanzar en el camino como lo ha hecho? Por favor, denos esa apreciación que creo que todos podríamos estar muy interesados en conocerlo. Gracias, Edwin. Yo creo que no podría responder una sola cosa. Creo que sí es un grupo de características que, de hecho, hace poco tuve la oportunidad de dar una charla sobre esto. Me invitó a la Universidad del Norte y eran como lecciones de liderazgo que justamente me han permitido avanzar en este camino y llegar a ocupar este rol tan importante en una compañía como Monómeros, que es la gerencia de finanzas. Para mí se conjugan varias cosas y creo que en el top de esa lista estaría la integridad. Creo que eso es un marco perfecto donde te permite moverte. No hay dudas en cuál es tu marco, cuál es tu franja, hasta dónde te puedes mover
y hacer las cosas muy bien. Creo que saber interpretar, saber leer y apropiar los estilos de liderazgo de la organización donde uno pertenezca o si es su propia empresa, marcarlo muy bien. Eso también te permite o te facilita tus acciones siguientes. Entonces, yo también les digo a mis supervisados que no hay cosa mejor que tener contento al jefe. Todo va a fluir más rápido, todo camina mejor, los proyectos, las ideas, las soluciones que uno plantea, porque en cada rol uno tiene un nivel de delegación distinto, pero siempre está proponiendo soluciones, ¿cierto? Siempre está desarrollando proyectos y de alguna manera uno tiene que integrarse con el estilo de liderazgo y de dirección de la organización. Creo que esos son como pilares fundamentales y seguir como innovando, tomar siempre la posición en la primera línea. Yo pongo un ejemplo muy sencillo que es sentarse en la primera fila, que parece fácil, pero no lo es. Uno se encuentra hasta, como digo yo, hasta en la misa. Y la gente trata de sentarse en la última fila para que el sacerdote ni lo vea. Yo pienso lo contrario, me tengo que sentar en la primera fila y si me pregunta, mejor, ¿qué me puede preguntar el sacerdote que yo no sepa? Y así pasa también, es un ejemplo jocoso, pero pasa en la vida real de las organizaciones y pasa en la vida real de las empresas cuando te invitan, por ejemplo, a un evento o te invitan a ser parte de una reunión y hay gente que no toma ninguna posición, prefieren pasar desapercibidos. Eso es un factor muy importante y que también aplico en el día a día. Interesante. Y además creo que es un mensaje retador para las juventudes que hoy en día están en el camino de ser los líderes del mañana, en donde seguramente a partir de la inexperiencia no logran desenvolverse en esos espacios como realmente lo deberían hacer. Entonces, qué bueno que una persona que ya ha recorrido ese camino y de una manera tan exitosa como tú lo has hecho, pueda darle ese tip que de alguna forma les va a permitir marcar la diferencia. Así que, muy bien, me encantó ese comentario, doctora Alexandra. Quiero hacerle unas preguntas ya un poco más asociadas con el rol profesional que desempeña. Y lo primero que quisiera saber es, desde el punto de vista de la gerencia financiera, ¿cuál es el rol que juega esta dependencia tan importante dentro de lo que es el manejo cambiario de las compañías? ¿Qué nos puede decir frente a eso? Así es. Voy a tratar de enfocar las respuestas lo más general posible, pero pues, lamentablemente toda mi experiencia ha sido en monómeros, así que va a estar impactada un poco por esa experiencia particular. Las organizaciones tienen, por supuesto, diferentes estructuras organizacionales, ¿cierto? En monómeros particularmente, la gerencia de finanzas está a cargo de la gerencia de tesorería y dentro de esta gerencia se manejan todas las operaciones cambiarias. Entonces, por supuesto que hace parte de mis responsabilidades como gerente de finanzas velar porque se cumpla la normatividad cambiaria en todas las operaciones que hacemos. Particularmente Monómeros tiene operaciones de exportaciones, de importaciones, de endeudamiento financiero, de inversión en el exterior. Realmente creo que en nuestro día a día cobijamos gran parte de la reglamentación cambiaria colombiana y considero que tenemos una experticia importante en el tema. Eh, el rol de la gerencia financiera es muy importante en el manejo en el manejo cambiario de las compañías, porque recordemos que el cumplimiento de esta normativa eh, es lo que es una función muy importante, pero el no cumplirla también tiene unas sanciones muy importantes que pueden jugar muy en contra de las compañías, no solamente económicamente, sino en la operatividad misma, en el funcionamiento de la compañía. Asimismo, la operatividad cambiaria tiene un impacto financiero en los resultados y creo que lo podemos ver más adelante con mayor detalle con temas como la fluctuación en cambio, como el correcto registro de las operaciones de exportación, de importación, diseñar las estrategias cambiarias en diferentes tipos de situaciones. Estoy segura que esto es algo tal vez más específico para monómeros, pero probablemente a otras compañías también les suceda. Y en algunos momentos uno piensa que lo normal es simplemente hacer exportaciones y hacer importaciones como lo más común y recibir el dinero de la exportación y pagar la importación.
pero muchas veces nos veremos enfrentados las empresas a situaciones que no son lo ordinario y te toca pensar fuera de la caja y te toca exigirte más dentro del marco de la reglamentación cambiaria. ¿Qué puedes hacer? Esa es mi función como gerente de finanzas: pensar, diseñar y proponer alternativas de soluciones para atender diferentes retos o diferentes situaciones que estén enmarcadas dentro de la reglamentación cambiaria y pues obteniendo el mejor resultado posible también con respecto a la exposición cambiaria. Eso creo que es algo que tiene un impacto muy importante dentro de los resultados, dentro del estado de resultados de la compañía, y es mi función velar por eso. Muy bien, interesantísimo, Alexandra. Y en esa línea que nos vienes comentando, ¿cuáles, cuáles son esos vasos comunicantes, esa articulación que de la gerencia financiera entonces debe existir con la gerencia general y con las otras áreas que efectivamente también son parte importante de la organización? ¿Cómo debe ser esa articulación para que todo fluya de forma coordinada y se logre el objetivo que buscan los stakeholders? Sí. Para mí la pregunta se divide en dos, claramente. El vaso comunicante con la gerencia general es justamente la confianza en que se está haciendo el trabajo bien hecho por parte de la gerencia de finanzas y la operatividad que se deriva de las operaciones cambiarias, puesto que la gerencia general es la representación legal de la compañía. Y es por lo tanto, en este contexto que estamos hablando, la persona responsable de firmar todas las declaraciones tributarias, las declaraciones aduaneras y las declaraciones cambiarias. Pero la operatividad recae sobre la responsabilidad de la gerencia de finanzas y es velar que todo esto se registre correctamente, oportunamente y con la información correcta. Las operaciones de comercio exterior en monómeros están adscritas a la gerencia de logística y a su vez a la gerencia comercial. Sin embargo, aunque la operación tributaria y la operación cambiaria están adscritas a la gerencia de finanzas y la operación aduanera a la gerencia comercial, tenemos una comunicación muy fluida porque sabemos todas las personas involucradas, todos los funcionarios de monómeros que están asociados a estas responsabilidades, saben la importancia que tiene que la información sea congruente, que la que coincida la información pongamos el ejemplo de una exportación, la factura que se utiliza para la nacionalización y que se reporta ante la DIAN debe ser la misma que se reporte en el recaudo del dinero correspondiente a esa exportación. La declaración de aduana, la declaración de importación, todo tiene que corresponder. Entonces, en Monómero hemos establecido como unos mecanismos de compartir carpetas con la información base, con los documentos bases de todas estas operaciones de cambio, las facturas, los BL, las declaraciones correspondientes, todo lo que esté asociado a estos procesos para que las personas o los funcionarios encargados de esta operatividad se aseguren de estar utilizando la misma información en todo el ciclo del proceso aduanero, tributario y cambiario. Realmente, desde mi posición como gerente de finanzas, me aseguro y velo por controlar que este proceso se esté realizando de esta manera. Bueno, es una medida o una serie de medidas que efectivamente propenden por mitigar el riesgo. En últimas es la exposición que todo negocio tiene al desarrollar su objeto social. Y de esa manera, entonces, pues lo que percibo es que tienen un proceso que es transversal y en esa transversalidad, pues desde luego los controles que tienen implementados van en esa dirección, en la dirección de Sí. tratar de cubrir los diferentes eslabones. Maravilloso. Creo que es importante el mensaje que recibe la gerencia general para complementar la respuesta, Erwin, es que la gerencia general conoce de este proceso y conoce de la integración que existe entre las diferentes áreas, a pesar de que no reporten a la misma gerencia medular. Entonces creo que el mensaje aquí, para ponerlo de forma general, es que independientemente de dónde recaiga la responsabilidad de la parte tributaria, cambiar a aduanera, desde la gerencia general y la gerencia financiera, haya la certeza de que se están integrando correctamente. Alexandra, hoy en día hemos tenido un escenario macroeconómico que desde luego tiene efectos endógenos en los diferentes territorios y en el caso de Colombia no es la excepción. Y particularmente uno de los efectos que se ha derivado de esta inestabilidad global es
el comportamiento de la tasa representativa del mercado. Y esto, cuando lo vemos desde la perspectiva de una compañía que desarrolla operaciones internacionales, va a tener efectos desde la perspectiva de lo que se debe pagar al exterior y lo que se debe recaudar del exterior. Es decir, operaciones que pueden ser importaciones en las que se debe pagar a proveedores extranjeros y exportaciones donde se recaudan divisas de clientes en el exterior. En ese contexto, ¿de qué forma se ve impactada una compañía cuando se dan estos comportamientos tan, digamos, disímiles, tan fluctuantes en la tasa de cambio? El impacto es absoluto, desde, tanto en lo financiero como en lo comercial. Y hay que diseñar, y justamente este papel gerencial es prever ese tipo de situaciones. Nadie lo va a controlar porque, como dicen los analistas, nadie tiene la bolita de cristal para apostar con certeza al comportamiento de la tasa representativa del mercado. Le hace uno las apuestas y trata de estar conectado con los analistas económicos y participar de todas estas conversaciones y charlas que justamente ofrecen ellos para compartir cuál es la situación del mercado, la situación en Colombia, la situación a nivel global, que te permita de alguna manera anticiparte un poquito a eso. Pero realmente nada es certero en los temas de fluctuación de la tasa representativa del mercado. En nuestra compañía lo que vemos es que, y desde la parte financiera, que creo que me voy a centrar allí, vemos un impacto a nivel contable y a nivel de la caja, y son aspectos totalmente distintos. Porque a nivel de la caja es básicamente en el tema de las importaciones, yo voy a tener que utilizar más o menos recursos en pesos para convertirlos a dólares y pagar esa importación, dependiendo de cómo fluctúe la tasa de cambio. Y no solamente eso, y me vengo ahora a la parte contable. En el momento en que se registra el cargue de un producto, en el caso de nuestra compañía, hacemos todos los productos que importamos son a granel y realmente el 90% de nuestras materias primas son importadas, así que tenemos un volumen muy alto de importaciones y tiene un impacto muy importante dentro de nuestros resultados. Pero en el momento que hay un cargue del producto, hay también un registro de ese inventario, ¿cierto? Con una tasa de cambio específica, queda contabilizado de esa manera. Y cada mes vamos registrando porque supongamos que ese pago sea de contado, pues se registrará y se pagará en el mismo mes. Pero en muchos casos tenemos son compras o importaciones que hacemos a crédito y por lo tanto se pagarán en un mes distinto al que se cargaron. Allí hay una afectación con respecto a la fluctuación de la tasa de cambio, porque cada mes contablemente nos vamos comparando en el universo de operaciones que tenemos, tanto de nuestra exposición pasiva como de nuestra exposición activa, y va viendo una diferencia en cambio, que puede ser a favor o puede ser en contra cada mes. Eh, Allí lo que hacemos es tratar de ir midiendo, ¿cierto? Y podemos diseñar estrategias que nos permitan, dependiendo de la liquidez de la compañía, tratar de abarcar de la mejor manera posible esa fluctuación o prevenirla o contenerla un poco. Pero definitivamente hay una afectación muy importante que va directo a los resultados. Ok. Eso creo que efectivamente es un manejo que de alguna forma se tiene que ir dando dependiendo del comportamiento mismo del escenario, porque pues no se puede, digamos, tomar una decisión que se pueda aplicar en el tiempo de forma estándar, de forma lineal. Y pues con lo que nos estás comentando, efectivamente creo que es un buen mensaje de una muy buena práctica, porque si se hiciera de otra manera, pues sería como casarse con una solución que de repente es buena hoy, pero mañana es totalmente nefasta. Entonces, pues no puede haber una decisión única. Quisiera, en ese contexto que mencionamos en la pregunta anterior, preguntar lo siguiente. ¿Existen algunas coberturas que usted, como especialista en finanzas y líder de la gerencia financiera de una compañía tan importante, pudiera recomendar que se implementaran precisamente para tratar hasta donde resulte posible de neutralizar el efecto de la fluctuación?
Sí, por supuesto que en el mercado financiero existen muchas alternativas de cobertura. Desde mi posición hemos explorado en el pasado algunas alternativas ofrecidas por entidades bancarias, pero si te soy sincera, creo que es algo que cada compañía en un momento específico debe analizar justamente desde la parte financiera y con la visión también de la gerencia general de la empresa, porque hay algo particular que yo creo que no es algo que la gente percibe, sino hasta cuando ya conoces bien el producto, pero las coberturas cambiarias que ofrecen los bancos normalmente toman parte de tu cupo de crédito y en una gran proporción, porque es de alguna manera el respaldo que te da el banco de tener que entrar a respaldar ese riesgo, ¿no? Finalmente lo que estás tratando de cubrirte es un riesgo cambiario. Entonces, Monómeros particularmente nunca ha tomado este tipo de coberturas. Los cupos de crédito en nuestra posición han sido más utilizados para financiar proyectos de largo plazo. Esa ha sido nuestra posición financiera, pero por supuesto, y por eso lo dije al inicio de la respuesta, es válida cualquier posición dependiendo de la compañía, dependiendo de los intereses que tenga y de la posición también de liquidez puede ser. Eh, Nosotros hemos utilizado coberturas más bien individuales. ¿A qué voy con esto? O coberturas naturales, pero también va a depender de cada empresa. Hay empresas que pueden tener una cobertura natural porque tengan el mismo monto o equivalente entre las exportaciones que realizan y las importaciones que realizan. Y de ahí de alguna manera hay una cobertura natural. En nuestro caso no es así. Nosotros, nuestra balanza cambiaria se inclina casi que de esta manera en importaciones y exportaciones, pero de alguna manera podemos hacer un juego cambiario cada mes dependiendo de la liquidez que tengamos, dependiendo de los plazos de crédito que obtengamos, tanto en las importaciones como en las exportaciones, dependiendo de las condiciones que se apliquen en cada situación. Pero definitivamente sí pienso que puede haber una cobertura natural. Otra forma también es a través de los recursos bancarios que se utilicen. Por ejemplo, hay empresas, conozco muchas empresas que tienen un menor tamaño, mucho menor tamaño que Monómeros tal vez, entonces deciden no tener cuentas de compensación o cuentas en moneda extranjera. ¿Qué hacen, por ejemplo, para recibir el recado de una exportación? Lo hacen a través de las cuentas en moneda extranjera de sus bancos. El Banco Colombiano monetiza, es decir, que le vende esos dólares, los convierte a pesos colombianos y allí se materializa una tasa de cambio. Entonces, allí también juega la estrategia financiera de la compañía en decidir cuándo recibe y cuándo monetiza ese dinero, porque allí es cuando se materializa la fluctuación en cambio, con respecto a la tasa con la que tú registraste esa aportación y a la tasa en que efectivamente estás recibiendo los pesos. O lo contrario, tienes una importación, tienes un plazo determinado para pagarlo, pero está la estrategia financiera donde tú puedes jugar, oye, ¿qué me puede convenir más? De repente yo lo pago 2 días antes o 3 días antes, no sé, o pido una extensión de plazo, o ahí en el juego y en la negociación que haya tanto con los clientes del exterior como con los proveedores del exterior para, de alguna manera, contener la fluctuación en cambio y tener una cobertura natural a través de esas estrategias financieras. Doctora Alexandra, y en ese esquema de cobertura natural, cuando se refiere al tema de las cuentas en el exterior, ¿por qué no profundizamos un poco en ello? Porque pues yo me imagino que para la audiencia será muy interesante conocer realmente si es tan sencillo y además tan conveniente que una compañía colombiana tome la decisión de tener una cuenta en el exterior para poder manejar esta cobertura a través de ese balance entre lo que recibe por exportaciones y lo que debe pagar por importaciones, ¿no? ¿Eso cómo lo ve? Sí, excelente pregunta, Elvin, y realmente para mí es una respuesta tan clara que si yo tuviera la oportunidad de hablar con las compañías que hacen operaciones en moneda extranjera, mi recomendación 100% sería tener una cuenta de compensación. Creo que en el pasado tal vez se estigmatizó tener una cuenta de compensación justamente como algo muy costoso o muy complicado o que tal vez ni siquiera te iban a abrir por ser una empresa pequeña.
Mm. pero realmente el tener una cuenta de compensación, en mi experiencia, facilita la operación cambiaria y facilita la operación financiera también. El reporte que se hace del Banco de la República, incluso al tener una cuenta de compensación, lo que tienes es más tiempo de preparar la documentación soporte. No te exime de presentarla, pero te permite hacerlo de una manera incluso más sencilla que cuando tú monetizas o cuando tú compras las divisas a través de un intermediario del mercado cambiario colombiano. ¿Por qué? Porque cuando tú haces las operaciones, tú no tienes cuenta de compensación, ya sea para una exportación, para una obligación financiera, para una importación, digamos que cualquier operación de obligatoria canalización, es decir, que tú la tienes que hacer a través de un intermediario del mercado cambiario colombiano. Tú tienes que presentar los soportes, ya sea del recaudo o del pago de la importación, en el momento mismo en que haces la operación. Tienes que tener todos los soportes. En la cuenta de compensación, tú lo tienes que reportar en el momento que hagas el informe al Banco de la República. No quiere decir que no vayas a tenerlos. Todos los que hacemos una exportación, una importación, estamos pagando una obligación, deberíamos tener al tiempo, pero digamos que te permite hacerlo con más tranquilidad, con más calma, organizar los soportes y enviar tu reporte a las entidades correspondientes. Los costos me parece que pueden ser. Depende de cada entidad. Hay empresas que pueden tener acceso a bancos muy grandes en el exterior o bancos muy pequeños. Seguramente los bancos pequeños van a tener unas tarifas más altas que los bancos más grandes, obviamente por el volumen de clientes y el volumen de operaciones, ¿cierto? Pero ya eso dependerá de cada compañía a qué banco en el exterior pueda acceder. De hecho, hay muchos bancos en Colombia que tienen sucursales en el exterior y que ofrecen este tipo de servicios. Que de alguna manera, si tú eres cliente en Colombia, y tienes también un producto en el exterior, pueden ofrecerte buenas tarifas al ser un cliente corporativo, pues, y tener diferentes productos. Creo que flexibiliza también en cuanto, o no flexibiliza, pero te permite un poco integrar estas estrategias con respecto a la fluctuación de cambio. Si yo tengo una cuenta de compensación y yo sé que en 2 meses tengo que hacer el pago de una importación, yo puedo decidir en qué momento comprar las divisas para trasladarlas a mi cuenta de compensación y ya tener los dólares correspondientes o los euros, en la moneda que sea. Y en ese momento que llegue la fecha de vencimiento, canalizo el pago de la importación, pero ya yo compré las divisas a un valor X, de acuerdo al análisis que yo hice de la fluctuación en cambio del mercado y de las proyecciones al momento del vencimiento de la factura. Entonces yo también puedo hacer, esa es también una forma de cobertura natural o digamos de estrategia financiera, estrategia cambiaria, para contener un poco los efectos negativos de la fluctuación en cambio. Muy bueno, doctor Alexandre. Fíjese que me quiero quedar de toda esa explicación interesante que nos acabas de hacer con una de las frases que mencionaste y es la estigmatización. Mm. ¿Sí? Porque, pues desde luego, pensar en abrir una cuenta en el exterior siempre genera como esa pregunta inicial de hasta qué punto es recomendable que yo tenga una cuenta en el exterior si de repente eso no lo van a considerar que puede llegar a ser una estrategia para otras cosas y no para una cobertura. Entonces, es un temor que de repente ha hecho como un camino que no debía haber hecho, pero lo logró. Y esa estigmatización, qué bueno que una persona que maneja esta temática en su día a día pueda mandar ese mensaje tan contundente y tan claro de la importancia que es poder articular con una cuenta en el exterior la estrategia financiera de las compañías. Muy interesante, doctora. No solamente eso, Erwin, sino que fíjate, cuando tú no tienes una cuenta de compensación y tienes operaciones cambiarias, realmente para poder monetizar esos recursos o convertir pesos a dólares, vas a estar sujeto a la fluctuación en cambio de ese día y a lo que te ofrezca el banco a través del cual recibiste las divisas. Entonces tú ya tienes una cuenta de compensación, ya tú le puedes dar un manejo distinto y obtener más beneficios y mejores resultados financieros también. Maravilloso. Y pensando, doctora Alexandra, que hoy en día el mundo ha entrado en una dinámica en donde cada vez son mayores las operaciones que se realizan entre compañías vinculadas. Entonces, lo que se busca es tratar de generar una economía de escala en donde un grupo de empresas que hacen parte de una misma corporación
pueda proveer o satisfacer las necesidades que pueda llegar a tener tanto las compañías al interior como los destinatarios finales de los productos o servicios que se comercializan. En este esquema o en esta estructura global, ¿qué tan recomendable sería manejar una centralización de una tesorería? Usted como gerente financiera corporativa, ¿ve eso recomendable o por el contrario cree que es darle esa capacidad de maniobra que pueda llegar a tener cada compañía individualmente vista, porque va a estar atada precisamente a unos lineamientos que la obligan a poder operar de esa forma? ¿Qué nos puede decir? Para mí es muy clara la posición y estoy 100% de acuerdo en que lo más conveniente es centralizar la tesorería. Habrán diferentes posiciones al respecto, pero desde mi experiencia creo que es lo más conveniente. Hay un tema básico de optimización de los costos asociados a todos los funcionarios y a todas las operaciones, pero además la visión estratégica de la operación de tesorería, cuando tú lo ves en el conjunto, es mucho mejor. Las decisiones que se tomarían si, en el caso de mi experiencia particular y nuestro grupo corporativo, si yo bajo y miro cómo sería la operación de tesorería y la operación cambiaria en cada una de las sociedades por separado, creo que la visión individual no nos permitiría ver soluciones o estrategias que hemos diseñado cuando lo hemos visto a nivel corporativo y a nivel centralizado. Entonces creo que la visión cambia mucho, creo que puede ser mucho más eficiente de repente para algunas cosas como por ejemplo la operación. Tú no puedes centralizar la operación de las compañías. Una empresa produce zapatos y la otra correas y la otra camisas y son de la industria textil, pero son diferentes operaciones. Pero la tesorería no necesita estar individualizada. La operación de pagar y recaudar, por ejemplo, es la misma. No importa si vendes zapatos, fertilizantes o carteras, no importa. Mm, ok, muy interesante y en ese contexto que nos da la respuesta, doctora Alexandra, cuando se hacen estas operaciones intercompany, ya desde el punto de vista de su experiencia en el manejo cambiario, se debe tener algún tipo de precaución, se debe tener algún tipo de alerta para no ir a cometer actos que de repente no correspondan a lo que las disposiciones que rigen la materia lo establecen. ¿Qué nos puede decir frente a eso? Sí, yo considero que es fundamental un aspecto en ese sentido y es dominar a la perfección la reglamentación cambiaria colombiana y toda la normatividad asociada y todas las actualizaciones al respecto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de compañías vinculadas internacionales, en operaciones internacionales, Colombia particularmente, en mi experiencia, tiene un régimen cambiario eh, particular, mucho más estricto que en otros países. Entonces, lo que para nosotros está expresamente prohibido en otros países con los cuales una compañía puede tener una relación o un vínculo, como lo estamos hablando, sí se puede hacer, sí es permitido. Pongamos el ejemplo de la compensación. En todos los capítulos de la reglamentación cambiaria colombiana es clara y expreso que no se puede compensar. Pero en mi experiencia de interacción con otros países, eso es permitido. Si una compañía tiene una cuenta por cobrar con un no residente y una cuenta por pagar con ese mismo no residente, se pueden compensar y está permitido, no pasa nada. En Colombia no. Y es muy normal o es una operación que podría ser muy cotidiana entre compañías vinculadas que hayan ese tipo de situaciones. O por ejemplo en la capitalización, en la inversión extranjera, en una obligación de deuda. Puede haber una interacción de operaciones cambiarias entre compañías vinculadas y como responsable de la gerencia financiera, para mí es fundamental conocer y no tener ninguna duda sobre la reglamentación cambiaria para poder definir los pasos a seguir, las estrategias, los negocios, los proyectos que se vayan a dar entre compañías vinculadas, pero dentro del marco de la reglamentación cambiaria colombiana, que es la que le aplica a la compañía de la cual yo soy responsable. Es muy importante que se tenga en cuenta y se siga estrictamente la reglamentación cambiaria del país donde está la compañía, pero que eso no te limite a encontrar soluciones
a encontrar formas de plantear estrategias a la gerencia general, a la administración, porque diferentes situaciones se van a dar entre compañías vinculadas dentro del marco de la respuesta. Y hay que tratar de salirse del esquema porque van a ser operaciones distintas a las que tal vez suceden de forma ordinaria, simplemente entre clientes proveedores, pero siguiendo el marco de la reglamentación. Ok. Importante ese mensaje, doctora Alexandra, porque definitivamente creo que muchas veces se cometen infracciones más por desconocimiento que por cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, pues se actúa en la mayoría de las oportunidades de muy buena fe, o sea, es un negocio, es unas personas que están viendo cómo logran generar crecimiento corporativo y por un desconocimiento simplemente cometen cosas que no deben hacer. Entonces, qué bueno ese mensaje de que se deba estar familiarizado a un punto de detalle con todo lo que es la reglamentación en los países. Me parece muy interesante ese mensaje. Ya habíamos hablado al principio dentro del rol de la gerencia financiera, cómo se percibía el tema del manejo cambiario, pero quiero hacer una pregunta como muy específica y es, a nivel del control, o sea, ya hemos visto las recomendaciones que nos ha podido dar, pero a la audiencia que está escuchándola, ¿qué controles pudiera usted decirles que son los que definitivamente, uno o dos, a título de ejemplo, usted le pudiera señalar? Recomiendo que estos controles estuvieran presentes en una compañía que tenga operaciones internacionales para mitigar el riesgo cambiario. ¿Qué nos podría decir frente a eso? Mm, Yo creo que pues en la práctica, por ejemplo, llevar controles de la documentación soporte. Eso es muy importante, anticiparse y conocer la información, la documentación con la que se están preparando tanto las declaraciones aduaneras, las declaraciones fiscales, las declaraciones de cambio, para verificar que eso esté integrado. Creo que hay un error que de repente pudieran cometer muchas compañías y es dejarlo todo, parece algo operativo, pero eso que es operativo tiene unas implicaciones sancionatorias muy graves para la compañía. Entonces creo que esa sería una recomendación de control muy importante a nivel directivo, a nivel gerencial. Yo misma lo hago ocasionalmente, verificar que esos controles y que esos reportes y que los informes se están presentando oportunamente. Tanto el Banco de la República como la DIAN tienen fechas muy específicas de presentación de los informes. Bueno, hay que hacerlo. No se puede dejar a nivel muy bajo, a nivel operativo, sin que a nadie haga control o supervisión de que se cumplieron toda la normativa correspondiente. Interesante esa recomendación, doctora Alexandra. Y bueno, y ya para terminar, yo quisiera eh, preguntarle a nivel de una gran conclusión de cómo percibe usted en este momento el régimen cambiario. Ya nos anticipó que era un régimen particular en Colombia, pero ¿qué recomendaría que pudiera ser una oportunidad de mejora para que los empresarios encontraran como una mayor facilidad de cumplir con las normas cambiarias al momento de llevar a cabo sus operaciones? ¿Qué nos podría decir frente a eso? Yo tengo la sensación que la normatividad cambiaria colombiana eh, pudiera ser un poco más flexible y que por toda la historia política en Colombia en el pasado se estableció de esta manera tan rígida con respecto, volvemos al tema de la compensación, por ejemplo, entre cuentas por cobrar y por pagar. Creo que esa sería una oportunidad de mejora y no, mi recomendación no es simplemente flexibilizarlo y permitir que se puedan todos los casos, pero de repente puede ser sujeto de estudio y de análisis en qué casos se puede dar eso y en qué casos no, porque lo que sucede actualmente es que está 100% prohibido, no hay ninguna consideración, no hay ninguna excepción, está prohibido la compensación. Y hay muchos casos en donde eso pudiera flexibilizar los negocios entre empresas de diferentes países o las propias vinculadas. De repente pudiera hacer eso. Oye, entre empresas vinculadas está permitido hasta X monto o dentro de este marco.
Creo que para las autoridades cambiar en Colombia es mucho más sencillo si está el límite definido como está hoy en día. No hay excepciones, no hay variantes. Pero visto desde el punto de vista empresarial, por supuesto que sí nos convendría que de alguna manera hubiera alguna flexibilidad en ese sentido. Eso es desde mi punto de vista lo que se pudiera hacer. Yo no sé si se da a otros niveles, pues Monómeros está dentro de las empresas, las 100 empresas más grandes de Colombia. Yo no sé, pero no somos, por supuesto, las 10 primeras. Pero de repente sí se estén dando esos espacios donde desde las autoridades de cambio y las autoridades, bueno, la DIAN, el Banco de la República, de repente hayan este tipo de espacios de conversatorios que le permitan a las compañías manifestar este tipo de necesidades que los lleven a ellos a evaluar, a estudiar las posibilidades de contemplar esta flexibilidad. No lo sé, realmente nosotros particularmente no hemos participado de ese tipo de espacios y me parece que podría ser conveniente, por lo menos escucharnos, ¿no? Ok, muy interesante. La verdad es que, doctora Alexandra del Valle, ha sido un transitar por este espacio virtual absolutamente enriquecedor. Hemos obtenido unos comentarios de tu parte, no solamente de la concepción académica, de la amplia formación académica que tienes, sino también desde la experiencia. Y cuando se mezcla ese elemento académico con el elemento de la experiencia, eso te genera un resultado que lleva a un éxito garantizado como el que en este momento tienes. Así que nuevamente Gracias. agradecerte y espero que pues sigas por ese camino tan exitoso que hasta este momento has logrado desarrollar, lo cual no me cabe duda, y agradecerte pues nuevamente por haber dispuesto de tu tiempo para poder atendernos y participar en este espacio. Muchas gracias y creo que la mayor satisfacción va a ser eso, que esta experiencia sea útil para otras personas que no solo estén comenzando, sino que ya lleven un camino recorrido, pero que puedan recibir estos comentarios y aplicarlos a su vida profesional. Muy bien, entonces hasta la próxima, Alexandra, un gran saludo para ti y nuevamente gracias por estar aquí. Gracias.